Vamos a ver. Pues una construcción del monoteísmo, bueno, no sé si vimos un poquito esto, una construcción del monoteísmo que entonces tiene pues una serie de influencias que se van a mezclar todas en el Oriente Medio, ¿no? Por un lado, toda la tradición egipcia, que con Egipto hay que ubicar una cosa, es una religión que parece politeísta. Yo digo que todas las religiones llamadas politeístas son monoteístas, solo parecen politeístas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no me he encontrado una sola religión en la historia de las religiones, y bien, creo que las conozco casi todas. No me he encontrado una sola religión que no asuma que hay un solo principio fundamental. A eso me refiero porque son monoteístas, ¿no? Es decir, eh, si bien te pueden dividir simbólicamente esa realidad y hablarte de un dios del sol, una diosa madre, un dios de la lluvia, un dios del trueno, una diosa de la fertilidad, pueden hacer todo un panteón divino impresionante. Pero esos son solamente los símbolos que usa un pueblo, una religión, para tratar de explicarte algo mucho más profundo que es Dios. Hemos dicho constantemente aquí que no hay que olvidar eso, ¿no? Que las mitologías son relatos simbólicos que tratan de explicarte lo divino, lo sagrado. Es decir, relatos simbólicos que tratan de explicarte lo inexplicable, ¿no? Que ese es, vaya, cuando hablamos de religión y de Dios, pues ese es el principal obstáculo con el que nos enfrentamos, ¿no? Que, que si hay un Dios, es inexplicable. Ah, así de simple, ¿no? Si hay un Dios, o sea, con Dios solamente hay dos opciones, o existe o no existe, ¿no? Si no existe, es una construcción humana y esa construcción humana es absolutamente comprensible porque es una construcción humana. Si existe, es incomprensible para la mente humana, lo cual nos lleva a un problema. Vamos a partir de la base de que existe, ¿no? Si no, este curso no tendría sentido. Entonces vamos a partir de la base de que hay un Dios, que hay Dios. La situación entonces es que si Dios es la causa incausada de todas las causas, si Dios es el origen de todo, pues evidentemente no hay nada, mucho menos nuestra mente, tan limitada que pueda comprender a Dios. Porque recordemos la principal limitación de nuestra mente. La principal limitación de nuestra mente es que nuestra mente depende por completo de la experiencia. Es decir, la mente no inventa nada. La mente transforma, pero depende de nuestra experiencia. Nuestra mente es capaz de conocer lo que está en el marco de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia del mundo depende de otro factor bien importante y es que nosotros tenemos un cuerpo. Y un cuerpo nos limita a que solo podemos existir en un tiempo y en un espacio. Quiere decir que nuestra mente, algo que comento frecuentemente, es uno de los puntos que más expongo en mi evangelio según Luzbel, es que nuestra mente tiene contacto con un pedacito así de la realidad, así con este cachito, porque de verdad está limitada al espacio que nuestro cuerpo puede habitar, al tiempo en el que nuestro cuerpo puede vivir y está limitada a la experiencia sensorial, es decir, a lo que puedes captar de un mundo que está aparentemente afuera. Entonces, con esas limitantes, nuestra mente percibe un cachito así de la realidad y lo que hacemos todos con nuestro ego es pensar que este cachito de realidad es la realidad, pero evidentemente no lo es. Entonces, si asumimos esa limitante, nuestra mente está limitada por el tiempo, por el espacio y por la materia. Nuestra mente no puede conocer a Dios. Ya, no hay forma alguna, hola, ¿qué tal? Guadalupe, llamando a es decir, recordemos esto, ¿no? Dios es eterno, es decir, está por encima del tiempo, más allá del tiempo. Dios es infinito, es decir, está más allá del espacio y es espíritu, es decir, no tiene nada que ver con la materia. Entonces, nuestra mente, que sí está limitada por el espacio, no puede comprender lo infinito. Nuestra mente, que sí está limitada por el tiempo, no puede comprender lo eterno. Bien lo dijo San Agustín, la mente anclada al tiempo no puede comprender lo eterno. Con ese resumen basta. Digo, yo le agrego que son redundancias, ¿no? Es decir, la mente limitada al espacio no puede conocer lo infinito. La mente, como dice Agustín, anclada al tiempo, no puede conocer lo eterno. Y la mente limitada por la materia no puede conocer el espíritu.
Entonces nuestra mente parece estar incapacitada para conocer a Dios. Lo cual, a ver, no puede estar del todo incapacitada. Por lo menos nuestra mente, el aspecto racional de nuestra mente, que es el que depende por completo de la experiencia, el aspecto racional de nuestra mente no puede conocer a Dios por estas limitantes. Sin embargo, dado que toda religión es el intento humano de conocer ese misterio divino, pues hay que asumir que algo podemos captar y que si no nos limitamos a la razón, en una de esas podemos comprender más, porque con la razón no más nunca, ¿no? Asumir que si hay aspectos de la mente humana que no son la razón, que son capaces de captar lo divino, por lo menos atisbos de lo divino, pues vamos a asumir que si somos capaces de captar lo divino es porque lo divino se deja captar, que es un poco lo que pasa en toda la tradición judío-cristiana, pues con el tema de los profetas, ¿no? O sea, el profeta y la profecía, pues es uno de los fundamentos de esta tradición. Y el profeta es precisamente eso, un ser humano común y corriente al que Dios decide manifestarse. Y ese ser humano puede conocer a Dios o algo de Dios más que el humano normal, solo porque tiene ese don de la profecía. Que claro, la figura del profeta es bien interesante por eso, porque la figura del profeta sí que te deja claro que nosotros, por nuestro propio mérito y por nuestras propias facultades, no somos capaces de conocer a Dios. La figura del profeta, sin embargo, nos deja claro que por encima de esa limitación, Dios está constantemente manifestándose. Y claro, si se le manifiesta al profeta, pues también habría que asumir que ese profeta, por lo menos aunque sea por un don de Dios, tiene una capacidad más allá de la razón para contactar con Dios. Digo, Moisés, pues es el ejemplo, bueno, Abraham también, ¿no? Es el ejemplo fundamental de un profeta. Concentrémonos en Moisés. Moisés es un hombre común y corriente, o él se asume como un hombre común y corriente. Que es, ojo, ese es otro aspecto fundamental de la profecía. Dios se le manifiesta a quien Dios quiere. Por eso el profeta es un hombre común y corriente. Es muy bonita la figura, porque el equivalente oriental al profeta sería el iluminado. ¿Cuál es el tema con el iluminado en la tradición hindú y budista? El iluminado lo es, o eso creen ellos, el hindú y el budismo, piensan que el iluminado lo es por derecho propio. Es decir, el iluminado es un ser humano que busca a Dios y consciente de que Dios no puede ser comprendido por la razón, este buscador de la verdad busca por caminos más allá de la razón. Todas las técnicas yógicas, las meditaciones, las purificaciones. Pero vaya, iluminarte en la tradición hindú y budista implica un gran esfuerzo de tu parte. Implica que tú vas a dedicar tu vida entera a esa búsqueda de lo divino. Entonces, que vas a sacrificarte, que vas a renunciar al mundo, que vas a renunciar a la materia, que te vas a dedicar al sacrificio, a la oración, a la plegaria, a la devoción, a la meditación, para tratar de alcanzar este estado, meditación, y entonces conocer lo divino. Es decir, hay mucho mérito en el hombre. En la tradición hebrea y por lo tanto cristiana y por lo tanto musulmana, no hay mérito posible que pueda hacer el hombre para conocer a Dios. La figura del profeta es justo para explicarte eso. Si este hombre, Moisés, Muhammad, Jesús, conocen a Dios, es porque Dios lo permitió. La figura del iluminado. Vamos a asumir, en esta clase no nos queda más remedio que asumir. Vamos a asumir que las dos cosas son posibles, ¿no? Tanto el profeta como el iluminado. Es decir, vamos a asumir que Dios se revela a quien se le dé la gana y que entonces tenemos profetas que conocen la voluntad de Dios, no por esfuerzo, sino porque Dios quiso. Y vamos a asumir que existen los iluminados, es decir, vamos a asumir que si hay un Dios, pues también permite que el ser humano que hace su esfuerzo de toda la vida lo encuentre. En ambos casos, una vez que el profeta ya es profeta, ya ha recibido la palabra de Dios, y una vez que el iluminado ya es iluminado, se enfrentan a lo mismo. Lo que ellos son capaces de conocer es intransmitible. Entonces es un problemón, porque
Es decir, de entrada, Dios es incognoscible. Tu mente no puede conocer a Dios. Pero al profeta Dios le concede esa bendición que casi nunca. Parece que el hecho de que Dios se manifieste te mete en muchísimos problemas, pero bueno, esa es otra historia. Eh, el profeta conoce a Dios porque Dios se manifestó. El iluminado conoce a Dios porque logró ascender. Pero están conociendo lo incognoscible. El profeta por don, el iluminado porque trascendió su mente racional. En ambos casos, vamos a concentrarnos en Moisés otra vez, quiere decir, por manera natural, Moisés jamás hubiera podido conocer nada sobre Dios. Moisés conoce sobre Dios porque Dios se lo manifiesta. ¿Qué tiene que hacer Moisés después? Que lo deja muy claro la escritura bíblica. Moisés tiene que bajar con el pueblo y transmitirles lo que él ha experimentado. El problema es, insisto, Dios es incognoscible. Permite que Moisés lo conozca. Habría que preguntar, ¿cómo puede el profeta conocer a Dios? Yo pienso que es de la misma forma el iluminado, ya que no puede ser por la vía racional, porque ya entendimos todas las limitantes de la vía racional, nos queda solamente una vía, que es la intuitiva. El que conoce a Dios lo conoce por intuición. ¿Qué es la intuición? Todos sabemos lo que es la intuición porque todos la hemos experimentado alguna vez. Lo que pasa es que estamos educados para desdeñar la intuición. Gravísimo error, ¿no? Porque entonces la intuición es un conocimiento que nos llega de manera súbita. Es decir, que no hay un proceso de razonamiento para llegar a un conocimiento. La razón es necesariamente un proceso, lo cual nos lleva a entender otra cosa. La razón, al ser un proceso, por lo tanto, la razón es un conocimiento que se adquiere con el tiempo, porque todo proceso racional implica tiempo. Porque todo proceso racional no es otra cosa más que acomodar conceptos de manera que nos parezca racional, lo cual nos lleva a otro problema. Si el proceso racional es dar conceptos, hay que ubicar que esos conceptos que acomodamos son palabras o se transmiten con palabras. Y hay que ubicar algo que les digo frecuentemente. La palabra, toda palabra, es una invención humana. Esta es otra gran limitante. Por eso la razón no puede conocer a Dios, porque la razón acomoda conceptos. Los conceptos inventados por nosotros mismos no sirven para conocer a Dios, algo que no inventamos nosotros. Bueno, si Dios no existe, sí, el razonamiento puede permitirte conocer a Dios, porque si Dios no existe, también es un constructo humano. Si Dios no existe, el Dios del que hablamos también es un producto de la razón. Entonces sí que podemos hablar sobre Dios. Y esa es la historia de la filosofía medieval occidental, ¿no? Pero si Dios sí existe, y es la base de la que estamos partiendo aquí, aunque sea como ejercicio, si Dios sí existe, es incognoscible para la razón. Y entonces, ¿qué es a lo que voy? Cuando tú logras conocer a Dios, tiene que ser por otra vía, la vía intuitiva. Porque, insisto, el razonamiento lo tenemos claro, es, claro, razono, haces un proceso. Es decir, el conocimiento racional depende del tiempo y el espacio. Si depende del tiempo y el espacio, sigue limitado por tu experiencia. Entonces, en el tiempo y el espacio, tú acomodas conceptos previamente construidos por nosotros mismos, lo cual es meterte en una rueda, ¿no? De ahí, por ejemplo, que sea muy importante en ciertas tradiciones, la musulmana así como más importante, defender a capa y espada que el profeta Muhammad es analfabeta. Que, claro, bajo parámetros del mundo occidental moderno diríamos que vergüenza, ¿no? Pero analfabeta. Para el Islam es fundamental dejar claro que el profeta Muhammad es analfabeta. Porque es una forma de decir que es un hombre simple. Es un hombre muy, muy común, muy simple. No tiene grandes constructos filosóficos en su mente. Es un beduino común y corriente, un comerciante vulgar. Y sin embargo puede hablar de Dios y puede conocer a Dios, no porque él se lo merezca, sino porque Dios dice, ahí te va. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál sería la diferencia, hablando de razón, entre un hombre inteligente, o que llamemos inteligente, y un hombre bobo? Es algo muy simple. Lo enredado
mentales. Es curioso, le llamamos inteligente a aquel que es capaz de hacer grandes constructos mentales. Aunque esos constructos mentales tal vez no te lleven a nada. Pero sí, sí es un gran ejercicio. Todos los filósofos de Occidente son eso, ¿no? El gran constructo mental. Claro, eso nos lleva a que más si tú eres un hombre instruido, ilustrado, educado, pues manejas más conceptos que el hombre común. No sé, una vez se los comenté, pero es un dato tristísimo que en la lengua castellana que nosotros hablamos existen más o menos 100.000 palabras. 100.000 palabras. Con diferentes significados múltiples, que es una característica de nuestra lengua, lo cual nos lleva a cientos de miles de conceptos, pero hay que ubicar que cada uno de esos conceptos, aunque sean 500.000 conceptos, son una construcción nuestra. Pero lo cual nos lleva a que, ya que cada concepto está atado a una palabra y los seres humanos pensamos a través de palabras, nuestro lenguaje está limitado por nuestro vocabulario. Perdón, acabo de decir un pleonasmo. Nuestro pensamiento está limitado por nuestro vocabulario, básicamente. Les digo todo esto porque el mexicano promedio sobrevive toda una vida humana con 250 palabras. De las 100.000 que tiene el universo de nuestra lengua, con múltiples significados, más abstracciones y figuras retóricas, el mexicano promedio sobrevive, bueno, es más grave, ¿eh? El hispanohablante promedio, porque esto es una realidad que compartimos con toda la América Latina y con España. El hispanohablante promedio sobrevive toda su vida con 250 palabras, es decir, con 250 cons. Quiere decir que si tú pones a razonar a un hombre de esos, pues tiene una ruedita, la razón, veámoslo, ¿no? Donde echas ahí a girar todos tus constructos. El hombre simple, con 200 palabras, tiene muy poquitos conceptos para echar a girar. Va a tardar muy. Y tú, en lugar de 200, eres un erudito y dominas 2.000 palabras. Solo significa que tu rueda es grande, que tienes más tiempo para hacerte güey, porque puedes hacer razonamientos más grandes, pero todo sigue dependiendo de lo que tú previamente metiste en tu mente. Por eso la idea de poner al profeta como un simple. Bueno, como hombre simple sería evidentemente Jesús, y como hombre simple era Juan el Bautista, y como hombres simples eran todos los profetas de la tradición hebrea. Que el hombre simple conozca a Dios, yo creo que es justo para dejarnos claro la incapacidad que tiene la razón de conocer a Dios. En fin, entonces vamos a pensar que Moisés no tiene el mérito, pero no importa porque Dios lo elige. Y que evidentemente lo que Moisés conozca sobre Dios, o sea, lo que Dios revela de sí mismo a Moisés, no llega por un camino racional. Eso es imposible. Tiene que ser intuición. Es decir, Moisés no sabe nada y de pronto, ¡pum!, lo tiene claro como pocas cosas. Insisto, todos hemos vivido la experiencia de la intuición. En una de esas hasta sobre temas divinos, y si no, sobre cualquier otro tema. Pero insisto, lo triste es que, y sobre todo hoy en día, estamos educados para no hacerle caso a la intuición, cuando créanme, la intuición es conocimiento directo, justo, no pasó por un proceso racional. No. Depende. Ay, cállenme al perro, por favor. Alguien con Puta, que tengo micrófono. una chance. Ay, yo la pude mutear, perfecto. Entonces, el conocimiento intuitivo no depende del proceso, por lo tanto no depende del tiempo, ni del espacio, ni del razonamiento. Es vía directa, no es como si Dios te abriera el séptimo chakra y ahí te va. Entonces vamos a suponer que así es la profecía. Y entonces Moisés recibe una revelación. La intuición, Moisés de pronto lo tiene todo claro sobre Dios. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer Moisés? Comunicarle eso al pueblo. ¿Qué creen? Es imposible. Moisés no puede comunicarle a su pueblo nada de lo que ha recibido en revelación, porque lo que Moisés ha recibido en revelación fue por intuición, fue sin palabras, porque si Dios usara palabras, Dios estaría limitándose a sí mismo a lo que nosotros somos. Y si Dios, uno podría pensar, bueno, pero para que un hombre tan común y corriente como Moisés pueda conocer a Dios, Dios tiene que rebajarse al nivel de las palabras. Órale, va, Dios puede.
pero si Dios se rebaja al nivel de las palabras, lo que te transmite ya no es divino, es humano, porque usa palabras. La revelación necesariamente es sin palabras. Por eso la intuición no implica tiempo. Y entonces Moisés dice, lo tengo claro. Le voy a decir al pueblo todo lo que sé. Oigan, pues fíjense que Dios me dijo, y a partir de ahí te quedas sin palabras, porque lo que percibiste de Dios sin palabras, tú no puedes comunicarlo con palabras. Y sin embargo, parece que una de las chambas del profeta es comunicar. Y no tienes más opción que las palabras. Entonces el profeta tiene que usar palabras. Por eso el profeta busca usar las palabras con un montón de metáforas, alegorías, poesía, fantasía, fábula, es decir, con una serie de recursos alegóricos, una construcción tan racional como el lenguaje, pero tratar de llevarla más allá de los límites de la razón. Lo cual nos lleva al gran problema de todos los textos sagrados, y es que todos son interpretables, y el problema de que los textos sagrados sean interpretables es que cada quien interpreta lo que quiere. Entonces, vaya que estamos en un problemón. Pero bueno, en fin, entonces, el relato monoteísta es solo eso, un relato. Todo esto para más para que entendamos, pero es que es bien importante que no hay ninguna diferencia entre politeísmo y monoteísmo. Como hoy en día somos parte de una cultura monoteísta basada en el relato hebreo, nos encanta pensar y decir, y así nos educamos, que el monoteísmo es una especie de evolución del politeísmo. No lo es, no es una evolución ni una involución. Son dos maneras distintas de estructurar un relato. Entonces, los egipcios, en su relato, para tratar de que tú conozcas lo incognoscible, usan el recurso más común, que es el politeísmo. Es decir, te voy a desplegar, ¿no?, a Dios en raíz, horus, cada sus símbolos, los que representan a Dios o a los dioses, cosas, ¿no? El simple hecho de que tenga alas o que no tenga alas, que está sobre una luz, le va agregando al tema, ¿no? Entonces, el politeísmo egipcio, según yo esto sí que lo hemos dejado claro, tienen perfectamente conscientes de que hay una sola realidad suprema, y es Ra, y todo lo demás es el relato para contarte la realidad. En el hinduismo pasa un poco lo mismo. El hinduismo, que no se los prometí de origen en este temario, pero la siguiente clase va a haber que contar un poquito, aunque sea, sobre el hinduismo, que es fascinante para que entendamos más este relato monoteísta. El hinduismo, que de pronto dices, ¿cómo esto cómo va a ser monoteísta? ¿No? Aquí hay 33 millones de dioses, que es más o menos los que han contado los académicos, 33 millones de dioses. Pero de pronto dices, no, a ver, pero estos 33 millones de dioses solo son diferentes manifestaciones de Brahma, Vishnu y Shiva. Ah, bueno, entonces hay tres dioses, sigue siendo politeísmo. No, Vishnu y Shiva son la manifestación del principio eterno. Brahman, lo eterno, lo creador, lo absoluto, lo perfecto. Entonces, también son monoteístas, son claramente monoteístas, pero su relato de Dios y lo divino, o sea, es florido y flórico y usa muchos dioses. El pueblo hebreo, esta es la innovación de su relato, es la decisión de no vamos a usar un relato politeísta, no vamos a involucrar a varios dioses. El contra más común es que es mucho más difícil entender. El pro, que es lo que ellos están buscando, es que no te confundas pensando que hay muchos dioses, ¿no? Que no te quedes con la idea de que hay muchos dioses. Entonces, por un lado, o sea, son dos innovaciones las ideas. Uno, no te voy a contar el relato con base en muchos dioses, solo uno. Dos, no voy a hacer imágenes de este Dios. Es mucho más difícil de entender. También un relato que puede ser mucho más simplista. Mientras los politeísmos como el egipcio, como el hindú, como el nórdico, no solamente muchos dioses, sino que los usan en un relato que evidentemente para cualquier lector, pues, para cualquier lector resulta evidente que es un relato fantasioso.
sea, cuando yo te hablo de dioses, unicornios, sirenas, gigantes, monstruos, te queda claro, esto es un relato fantasioso. En el relato hebreo, al no usar dioses ni seres fantasiosos, usó otro recurso. El recurso del relato hebreo es una narrativa histórica. Y entonces nos confundimos mucho. No sabemos qué parte de la Biblia es histórica y qué parte de la Biblia es simbólica. Es la gran confusión para leer e interpretar la Biblia. Yo digo que esa confusión tiene una solución facilísima y es olvídate de la historia, busca únicamente los símbolos. Porque si lo que estamos tratando de entender a través de la Biblia es a Dios, de verdad la historia humana es irrelevante. Lo que importa son los símbolos. Pero bueno, es confuso. El tema es que el relato hebreo entonces se conjunta de lo que aporta Egipto, lo que aporta la propia tierra de Mesopotamia y lo que les va a llegar por el imperio persa. Que ya hemos hablado un poco también del imperio persa, pero bastante valga la pena en su momento recordar lo fundamental. Lo más fundamental de lo fundamental es que el imperio persa también tiene una religión monoteísta, ¿no? El mazdeísmo. Y lo último que va a influenciar muchísimo el relato monoteísta hebreo es los griegos. Los griegos que aparecen en el panorama histórico en torno al 1200 antes de Cristo, son relevantes a partir del 500 antes de Cristo y tienen contacto con el mundo hebreo hasta tiempos de Alejandro Magno. Pero bueno, en tiempos de Alejandro Magno sigue la construcción del relato monoteísta hebreo. Entonces, estos son los dioses originarios, ¿no? de Canaán, de Fenicia, lo que ellos traen de Egipto, lo que ya existe en Mesopotamia, todo lo que aporta Persia, todo lo que aporta Grecia, todo eso se mezcla con el relato hebreo y genera el cristianismo. Con lo cual, el cristianismo termina siendo la síntesis de toda religión que pasó por esta zona del mundo en 3000 años. Claro, una síntesis que usa, que para decirte lo mismo, porque de Dios solamente hay una verdad, ¿no? El cristianismo usa sus propios símbolos, ¿no? El cristianismo inventa sus propios relatos, sus propios símbolos, para contarte la misma realidad divina que te han contado otros pueblos. En fin, no sé, luego me desubico si vimos a estos dioses mesopotámicos. Alguien ñoño que tome apuntes, si me orienta, sería fascinante. Es decir, estábamos viendo la construcción monoteísta y no sé si vimos a El, Fal y a Marduk. ¿Alguien tiene noción al respecto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera orientar? Sí, ya los vimos. Ya, ¿verdad? El, Val y El Marduk. Val, Sí, lo Marduk, vimos. Amón. Sí, lo vimos. Ok. ¿Y esta de aquí, las influencias religiosas de Egipto? Sí, fue lo último de la semana pasada. Perfecto. Bueno, entonces esto que no se nos olvide porque toda la tradición judía y toda la tradición cristiana sale de Egipto. Es curioso, en la tradición cristiana, por ejemplo, cuando uno lea detalle los evangelios, yo siempre digo que los evangelios tienen una característica bien importante. Si son un libro sagrado, y por sagrado entendamos, inspirado por Dios, inspirado por lo divino, pues, hay que ubicar que ni una sola palabra en un libro sagrado está por casualidad, ni una sola frase, yo diría que hasta ni una sola letra. Si no fuera necesaria y si no fuera relevante, no estaría. O sea, Dios no revela paja, como quien dice, ¿no? Porque claro, de pronto le ponemos más atención a ciertas partes del relato evangélico que a otras, y le ponemos poca atención como anecdótica al hecho de que Jesús nace, que nos cuentan muy poco al respecto, solo nos cuentan que nace, y que es visitado por 3 astrólogos persas, conocidos como los Reyes Magos, que al ser los magos de Oriente, pues son justo eso, astrólogos místicos persas, es decir, astrólogos místicos mazdeístas, es decir, de una religión monoteísta que espera al Salvador, porque en el mazdeísmo se espera a un Salvador redentor de la humanidad, y por eso 3 reyes persas van a ver a Jesús, porque tienen claro, según ellos, que es el redentor. Entonces, es curioso porque a nosotros nos cuentan el cristianismo muchísimo desde la óptica hebrea, es todo el relato hebreo, todo el relato bíblico, ¿no? Toda la tradición de los judíos,
y de cómo esperan al Mesías, hasta llegar al punto de que ahí entre los judíos nace este judío que es Jesús, que es el Mesías, y que los judíos no lo reconocen. Y nunca nos cuentan el cristianismo desde el rato persa, que es una religión monoteísta que tiene Dios único, creación, bien y mal, libre albedrío, Satán, fin de los tiempos, juicio final. O sea, todo eso que tiene el cristianismo lo tiene el mazdeísmo. Y para agregarle, tienen que esperan a un redentor que va a salvar a la humanidad. Y el Evangelio además te cuenta que 3 astrólogos persas llegan a venerar a Jesús como ese redentor. Pero el cristianismo nunca toca el rato persa. Solamente lo toca en el detalle de los Reyes Magos, que lo pensamos menor junto a otros, y que nunca ubicamos de qué se trata porque no tenemos ni peregrina idea del mazdeísmo persa, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema es que ellos también estaban esperando a un Salvador. Pero bueno, nos cuentan que Jesús nace y se dejan de ocupar de él. Por ahí también de manera súper anecdótica es presentado en el templo y no volvemos a saber nada de Jesús hasta otro momento anecdótico, cuando tiene 13 años y aparentemente están con él en el templo y se les pierde. Y lo que sí queda claro, aunque también parece anecdótico, es que todo ese tiempo, de que Jesús nace a que está perdido en el templo a los 13 años, estuvieron en Egipto. José se lleva a su familia a Egipto. Y ahí en Egipto, vamos a asumir que la persona humana que es Jesús, o sea, me refiero justo a la persona humana, al que nace y muere con un cuerpo y todo, vamos a asumir que en esa manifestación humana que es Jesús, seguramente era un genio. No creo que fuera un niño común y corriente, ¿no? Pues Jesús algo aprenderá de Egipto, quién sabe. En Egipto, para esta época, ya se desarrolló toda la tradición egipcia, ya existe este mito de Osiris, ya existe el tema de la resurrección y la vida eterna, ya existe el concepto de la diosa virgen doncella que queda embarazada del Hijo de Dios y relación sexual. Todo eso ya existe. La idea de justo, ¿no? De un cordero que se sacrifica, como se presentará Jesús, el Cordero de Dios, ya existe. Parece que está muy claro que toma conceptos de ahí. O, ya que lo ubicamos como judío, es muy importante tratar de entender qué tipo de judío es Jesús. Porque para tiempos de Jesús hay diferentes sectas del judaísmo que no creen en lo mismo y que no practican de la misma forma el judaísmo. Para lo cual hay que entender de manera brevísima, ¿no? Como desde el año 1000 antes de Cristo, que hay un reino de Israel, que es donde ya se empieza a practicar de manera oficial una religión que ya se puede justo manejar de manera organizada. Ya los hebreos no son un pueblo errante, es un pueblo establecido en torno a una capital que es Jerusalén, con toda una estructura política, económica, social, que durante un tiempo dominan a otros pueblos, es decir, un reino con todas las de la ley, donde, como en todos los reinos, la religión tiene 2 vertientes. Por un lado, los poderosos, hablando de política, son los que tienen el control de la religión. Y en este caso son los reyes de Israel, bueno, de Judá después. Es decir, el rey visto como un representante de Dios que tiene bajo su responsabilidad organizar el orden divino. Pues eso es justo lo que tenía que hacer el faraón. Y es la potestad que asumen los reyes judíos. Al final traen esa, esa tradición, ¿no? Entonces siempre hay una clase, o sea, una realeza y una casta sacerdotal, que son los que tienen el monopolio de la religión. Pero al mismo tiempo esa religión la practica de manera coloquial el pueblo. Y el pueblo va haciendo otros relatos sobre su religión. Esto es bien importante porque si ubicamos los relatos bíblicos, ¿no? Primero tenemos los 5 libros de Moisés, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que hay que ubicar que, a ver, Génesis, pues te cuenta, como ya lo tenemos claro, desde la creación hasta el patriarca Abraham. Es decir, el Génesis es lo que pasa por Noé, el diluvio, todo eso, hasta el patriarca Abraham. Y los otros 4 libros te cuentan el Éxodo,
O sea, el libro del Éxodo te cuenta la salida del pueblo hebreo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, y el Levítico, el Números y el Deuteronomio te cuentan lo mismo. Desde diferentes ópticas, con diferente énfasis, te cuentan exactamente lo mismo. El pueblo hebreo en el desierto, hasta que, y esto es muy importante, llegan al límite de la tierra prometida, que Moisés puede ver, pero que Dios le deja muy claro: por todo lo que tú eres, se te permite ver la tierra prometida, pero ni tú ni ningún hebreo que haya estado en Egipto va a poder entrar. Entonces tú la puedes ver, pero son sus descendientes los que van a entrar. Entonces Moisés nombra un sucesor, Josué. El libro de Josué pues, te cuenta cómo Josué lidera al pueblo hebreo y conquistan Canaán y toman ciudad por ciudad y cómo someten a sus pueblos y cómo matan a todo el mundo. Un relato muy bonito el de Josué. Después vienen los libros conocidos como Jueces, que es cuando este pueblo hebreo ya está establecido en la tierra conquistada de Canaán. Ahora tienen que dividirse las tierras entre los líderes de las 12 tribus de Israel y tienen que organizar un gobierno, porque parte del pacto que tienen con Dios, o así lo entienden ellos, es gobernar, tener un gobierno en la tierra según las leyes de Dios. Y por eso al principio deciden establecer no una monarquía, sino el gobierno de los jueces. Por eso son los libros de jueces, que es donde te habla como los jueces de la ley de Dios, ¿no? Los jueces de la Torah, pues son los que guían al pueblo. El más famoso de estos jueces, todo el mundo lo ubica, es Sansón, ¿no? Pero finalmente, por diferentes cuestiones políticas y supongo que por influencia del entorno, surge la monarquía. Y es cuando entonces viene en la Biblia el libro de los reyes, que es cuando ya pasamos de este gobierno de jueces a los tres legendarios reyes de Israel, ¿no? Que son el rey Saúl, que es el primer rey, que si bien a mí nunca me gusta dar fechas exactas en la antigüedad tan antigua, pero dicen que es 1004 antes de Cristo, respetando la tradición, 1004 antes de Cristo, hay un reino de Israel en la persona del rey Saúl. Después, por diferentes cuestiones que francamente no recuerdo, este dios judío que siempre está metiendo su cuchara en la historia y es caprichosito, decide que Saúl no va a hacer dinastía, y entonces es cuando aparece David, ¿no? El rey David, que justo él no está ahí por ser hijo de Saúl, David se convierte en rey por ser el que derrota a Goliat. Que a ver, volvemos al tema de tomar o no las cosas de manera literal, ¿no? Porque de manera literal hay que asumir que este pueblo hebreo, que ha conquistado ya a otros pueblos, sigue a los arameos, a los cananeos, a los amoritas, sigue teniendo problema con los filisteos. No logra todavía someter a los filisteos. Eh, y en algún momento se presenta el ejército filisteo a asediar Jerusalén. Tienen un ejército que puede destruir Jerusalén, pero aparentemente llegan a un acuerdo común en el mundo antiguo de tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero y evitemos una carnicería, ¿no? Y que claro, el mejor guerrero de los filisteos es Goliat, un hombre de 2 metros o más, o sea, un gigante musculoso, fuerte, poderoso, con armadura, guerrero de toda la vida, y es, órale, ¿a quién tienes para enfrentarte a Goliat? Y que entonces en Israel es quien se lanza de voluntario, y se lanza de voluntario un humilde pastorcito. Y un humilde pastorcito que además es un niño joven, poco musculoso, que todavía no termina de embarnecer, que es David, dice, yo. Entonces hay que pensar de manera literal, que dice, sí, claro, yo, y que agarra una piedra, una onda, y se la zorraja en el centro de la frente y lo mata. O, si tomamos el relato simbólico, entender algo en lo que la Biblia hace énfasis cada que puede, que es a cada rato, que es cuando tengas el obstáculo que parezca más insalvable, ten fe. De eso se trata toda la Biblia. O sea, de que cuando tienes algo imposible, tengas fe. ¿No? Desde un Abraham que le dice a Dios, ya estás contento porque ya finalmente te di a tu hijo, sí, agárralo y sacrifícalo. Y un Abraham que ni cuestiona y dice, Dios sabrá, pero si Dios lo pide, yo lo hago. O un Moisés, que hay una parte del relato del Éxodo en la que no se pone mucha atención, que es cuando el pueblo hebreo ya salió
de Egipto, pero todavía no cruza el Mar Rojo, están llegando al Mar Rojo, cuando el faraón ya se arrepintió y ya salió a perseguir a los hebreos y ya están todos muertos de miedo, ya valió madre, y le empiezan a reclamar a Moisés, nos hubieras dejado en Egipto, ahí por lo menos hubiéramos seguido con vida, aquí nos van a masacrar, bla, 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 bla. Y que es cuando Dios le dice a Moisés, tú abre el mar y pasen. Lo bonito es que lo relata de dos formas el libro del Éxodo. En el capítulo 14 te lo relata como una narrativa histórica, pues muy lógica, ordenadita, donde Dios le dice a Moisés, sí, claro, mira, toma tu báculo y abre el mar y pasen. Y en el capítulo 15 te plantea lo mismo en forma de poesía. Y claro, la poesía no respeta un orden cronológico ni nada, pero pasa una cosa muy interesante con esta poesía del Éxodo capítulo 15, que es eh, Dios que le dice a Moisés y al pueblo, láncense hacia el mar, y que el pueblo se lanza al mar, y es entonces cuando Dios a través de Moisés, abre el mar. Es decir, que cuando Dios le dice al pueblo hebreo, vayan, todavía no ha abierto el mar rojo. Porque, a ver, si tú estás aquí atemorizado, ¿no? Y ahí vienen los egipcios, y tú ves cómo Moisés habla con Dios, ¿no? Y pega con su báculo y se separan las aguas, pues sí te lanzas, ¿no? O sea, si tú ya viste a Dios en toda su gloria actuar y ya viste cómo se separaron las aguas del Mar Rojo y se están mostrando tierra firme, pues vamos, ¿no? Pues total, Dios ya hizo la chamba más pesada. Dudo que la Biblia te trate de explicar eso. La Biblia es uno de los grandes pasajes donde te habla de tienes que dar un salto de fe. Por eso en el capítulo 15, que es en poesía, es la orden al pueblo de que vaya al mar y hasta que el pueblo se lanza es cuando el mar se abre. Que justo es saber, ahí tienes el obstáculo más insalvable de todos. Atrás de ti tienes a Faraón, delante de ti tienes el mar, estás perdido. Si tú te esperas a que yo te haga el milagro para actuar, lo que tienes no se llama fe. Ya me viste abrir el mar. ¿Cuál fe? Ya sabes que vas a poder pasar. La fe es ver el mar y lanzarte. Es lo que Dios les pide en el capítulo 15. Lánzate. Y se lanzan. Y claro, esto se los he dicho, creo que en todas las clases que puedo, ¿no? Como, pues es que el salto de fe es lo más difícil porque tienes que entregarte a algo que no sabes qué es. Y que la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo me entrego si no sé lo que hay? Que justo decimos, no, pero mira, Dios, si me concedes el milagro, te juro que me entrego. Y es un Dios que no es que se ponga caprichoso, solo te dice cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuáles son las reglas, cómo funciona tu mente. Y es que así no se puede. Lánzate y verás el milagro. Lánzate con toda la fe y el milagro estará. Es lo que pasa con el Mar Rojo. Es lo que pasa en el episodio ese de los macabeos, en el que los hebreos, superados 10-1 por el ejército griego, pues un líder, Judas Macabeo, dice, cuando todo el mundo le dice, no hay nada que hacer, seremos derrotados, nos superan 10-1. Y dice Judas Macabeo, Dios nos va a ayudar. Y claro, muchos dicen, sí, claro, hay que rezar y cuando Dios nos mande legiones de ángeles, atacamos a los griegos. Y Judas Macabeo, el justo les dice, es que no funciona así. Si tú te esperas a que Dios te mande legiones, Dios te está pidiendo una sola cosa. El pacto con Dios se basa en una sola cosa, ten fe. Si tú te esperas a que Dios nos mande legiones de ángeles, y ya cuando veas a un chingo de ángeles con espadas flamígeras te lanzas contra los griegos, eso no fue fe. La fe es, tenemos todo para perder, sí, lánzate. Entonces todo el mundo le dice, no, estás loco, y Judas Macabeo, que seguramente estaba loco, porque esos saltos de fe lo requieren un poco, Judas Macabeo se lanza y derrota a los griegos, que es lo que festejan en Hanukkah hasta el día de hoy, que igual, ¿no? Si te quedas con el dato histórico, pues sí, derrotamos a los griegos, qué padre. Lo que se conmemora en Hanukkah, la fiesta de las luces, es con Dios no hay imposibles. Y es lo que está manifestado en cada oportunidad, ¿no? En fin, total que rey Saúl, rey David, ahora sí, él sí hace dinastía, el hijo del rey David, que es el rey Salomón. A la muerte de Salomón en el año 925 a.C.,
hay una serie de conflictos políticos entre los hebreos, no hay un acuerdo para reconocer al próximo rey, y el reino de Israel, que existe muy poquito tiempo, unido, 70 años, el reino se divide. Y entonces va a quedar el sur, conocido como Judá, con capital en Jerusalén, y el norte será conocido como Israel, con capital en Samaria. A partir de este momento, año 925, podemos hablar de manera propia y adecuada de judíos. Los judíos son los habitantes de Judá. Y la religión que hoy conocemos como judía es justo la que van a practicar los habitantes de Judá en torno a Jerusalén y a su templo. Mientras que al norte, los habitantes de Israel en torno a Samaria sin templo, los llamados samaritanos, nunca van a ser considerados judíos por los judíos. No son considerados fieles creyentes, sino gentiles, porque es como decir, sí, sí tienen prácticas muy parecidas a las nuestras, pero no son. ¿Sí? Entonces, el reino de Judá pues se limita muchísimo. Entonces, espérenme, esto venía por ahí. Ah, sí, porque hay que conocer el entorno de Jesús. Entonces, a partir de entonces hay dos reinos. Judá al sur, capital de Jerusalén, toda la historia se va a desarrollar ahí. Samaria justo es lo que ningún judío considera. Y en este Israel, que es donde se supone que sí siguen la línea de David, hay reyes poderosos y los reyes poderosos son los que mandan sobre la religión y hay toda una casta sacerdotal que es la que manda sobre la religión. Y a esta mezcla, a estos nobles religiosos, son los que para tiempo de Jesús son conocidos como saduceos. Los saduceos, Caifás, Anás, todos los del Sanedrín que aparecen, los que se encargan de presionar a Pilatos para que crucifique a Jesús, estos son los saduceos, los que tienen el monopolio de la religión, los que administran el templo, con los que verdaderamente tiene problemas Jesús. Es curioso, como uno no se entera del entorno bíblico, no entiendes muchas cosas. Una de ellas es que Jesús constantemente está discutiendo con los fariseos en los evangelios. Y yo creo que la inmensa mayoría de la gente, y desde luego toda la cultura occidental, se quedó con la idea de los fariseos son enemigos de Jesús. Vaya, hasta hay filósofos, ¿no? Bueno, Soren Kierkegaard, para referirse a la gente que no le encuentra sentido a la vida, les llama fariseos. Y también quedó como sinónimo de hipócrita y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, los saduceos, que son los sumos sacerdotes, los ricos y poderosos, los que tienen el monopolio de la religión, son con los que tiene problemas Jesús. Se manifiesta de manera muy particular en el episodio de cuando Jesús se enoja con los mercaderes del templo y les destruye sus chacarros, que tampoco nos dejan claro lo que está pasando, ¿no? No nos imaginemos un tianguis, lo que se vende en el patio exterior del templo de Salomón en tiempos de Jesús es moneda, porque resulta, hay que ubicar que para esa época toda esta zona está bajo dominio romano. La moneda que circula y con la que tú puedes vivir y hacer comercio y sobrevivir, pues, es la moneda romana. Y las monedas romanas tienen la efigie del emperador en la parte de atrás, en este caso de Octavio César Augusto. Y los judíos no permitir ningún tipo de imagen dentro de su templo. O esas son las interpretaciones que van a hacer los saduceos, porque entonces, claro, las monedas que circulan romanas son de oro y plata, y algunas de bronce, y valen lo que dice su valor nominal, porque trae la efigie del emperador, que es lo que le da credibilidad. Pero esas monedas no pueden entrar al templo. Por eso son las monedas que tiene todo el mundo, porque vives en el Imperio Romano. Entonces tú llegas al templo y en el patio exterior, los mercaderes con los que se encabrona Jesús son cambistas. Los que te dicen, con estas monedas, porque traen la efigie del emperador, necesitas monedas del templo, monedas sin imágenes. Entonces tenías que dejar tus monedas de verdad del Imperio Romano con la efigie del emperador y que sí valen, y que te las cambian por bilimbiques, ¿no? Es decir, por monedas que solo funcionan adentro del templo. Y uno diría, ¿y para qué quieres monedas adentro del templo? No hay que olvidar que los judíos siguen haciendo sacrificios. O sea, adentro también venden un montón de animales, porque sacrificas animales.
animales, flores, inciensos, limosnas, todo eso, más tu impuesto al templo, todo se tiene que hacer en moneda del templo. Pero claro, ¿quién está detrás de los cambistas que están afuera del templo? Los propios saduceos del Sanedrín. Entonces es una ganancia maravillosa, ¿no? Porque yo te cambio tu dinero de verdad por mi dinero del templo. Y resulta que tu dinero de verdad, aunque es romano, vale como si fueran pesos argentinos y la moneda del templo vale como si fueran dólares, aunque solo sirve en el templo. Entonces ya en el cambio, los saduceos se hacen millonarios. Y luego tú las monedas que compraste tan caras se las vas a devolver adentro. Ese es el nido de ladrones del que habla Jesús. Y con quien está peleado entonces es con los saduceos. Luego están los fariseos. Y los fariseos son precisamente, es una secta interesantísima los fariseos. Son judíos que en su momento eran gente común, pero que se han ido haciendo cada vez más influyentes. No necesariamente ricos, pero sí más influyentes. Porque su origen, los fariseos, es una secta del judaísmo que está en contra de los saduceos. Está en contra del monopolio que tienen los saduceos sobre el templo, sobre la ley, sobre la religión y su práctica, sobre la ortodoxia, sobre todo. Claro, porque los saduceos tenemos un sumo consejo de sacerdotes y la religión y sus secretos y misterios eh, y la ley y todo lo demás, si lo mantenemos entre nosotros y procuramos que nadie del pueblo común y corriente tenga verdadero acceso a la religión para que siempre dependan de esta casta que somos. Los fariseos estaban en contra de todo eso. Los fariseos hablaban de democratizar la práctica de la religión, democratizar la fe, democratizar la ley. Entonces los fariseos son judíos que empezaron a instruirse a sí mismos en el uso de la ley hasta que se convirtieron en maestros y a partir de entonces los fariseos, pues es prácticamente tú te puedes adherir a la secta de los fariseos, pero es sobre todo un tema de nacimiento porque claro, los fariseos se transmiten la educación de la ley con esta idea de, a ver, todos tenemos derecho a conocer las escrituras, a leerlas, a estudiarlas, a conocer la ley, a tener interpretaciones, a tener visiones, diferentes visiones pues sobre la ley. Y eso es lo que hacían los fariseos, democratizar la ley. Claro, con el paso del tiempo, eso los hizo más influyentes, más poderosos, hizo que los saduceos mismos tuvieran que acercarse a ellos y darles privilegios. Y claro, conforme más privilegiados se fueron haciendo los fariseos, más se olvidaron de sus principios originales, que era llévale todo al pueblo. Todo esto para contarles que Jesús es fariseo. Esa es la secta de origen de Jesús. Jesús nace entre fariseos. Claro, la diferencia con el saduceo es fundamental, porque los saduceos viven de la religión, son los nobles de la religión, son los amos del templo, los que manejan el dinero, los que son cómplices de Roma en la dominación del pueblo, mientras que el fariseo es un hombre que tiene otro trabajo y además, por entrega religiosa, por interés personal, se dedica al estudio de la ley. Son los llamados rabís, los maestros de la ley. El título de maestro se lo da sobre todo la comunidad. O sea, si yo te escucho y me convences y me gusta, pues eres un maestro, ¿sí? Entonces los fariseos, como quien dice, tienen sus propios negocios, se dedican a lo que ellos se dediquen para ganarse la vida y además se entregan al tema de la interpretación de la ley, ¿sí? Entonces es común que sean comerciantes, artesanos, llegan a ser campesinos y que se dedican todo lo que pueden a la ley. Jesús es un fariseo, probablemente de origen, un fariseo que desde niño se fue a Egipto, que seguramente aprendió cosas en Egipto y que cuando empieza su prédica siempre nos lo muestra el Evangelio a Jesús discutiendo con los fariseos, siempre está, nunca está de acuerdo con ellos. Pero el tema es que discuten, dialogan. En cada ocasión que el Evangelio te pone a los fariseos, que me encanta, ¿no? Nunca tienen nombre, siempre son los fariseos. Eh, Siempre que el Evangelio te pone a los fariseos discutiendo la ley con Jesús, lo que habrá que entender es, la están discutiendo con él, es decir, están teniendo un debate sobre la ley. Es justo lo que hacen los fariseos, debatir sus opiniones sobre la ley. Casi todos están de acuerdo en que Jesús es un hereje.
pero es un hereje que tiene derecho, porque es un fariseo. Ha estudiado la ley, está instruido en la ley, probablemente por escuela, probablemente en casa y probablemente de manera autodidacta, pero le otorgan el título de maestro, de rabí, lo cual quiere decir de entrada que sabe leer y escribir, por rudimentario que sea eso. Entonces, los fariseos le están dando el estatus a Jesús, si no, no estarían discutiendo con él. Cuando nos presentan a Jesús a los 13 años discutiendo con los doctores de la ley, justo es Jesús a los 13 años discutiendo con los fariseos. Un fariseo no discute con alguien a quien no le asuma el nivel, mucho menos un escuincle de 13 años. Ahora, 13 años en la tradición hebrea es cuando pasas de niño a hombre y tienes que ir al templo a hacer tu bar mitzvah. Y justo lo que tienes que hacer en la ceremonia para convertirte en hombre activo en la comunidad es leer la Torá frente a la comunidad. Ya que nos presentan a un Jesús de 13, lo asumo que estamos seguramente hablando de su bar mitzvah o en torno a eso, y que los maestros de la ley con los que discute son sus maestros. Dejándonos claro que a los 13 años, pues Jesús tiene todo para sacarlos de quicio, por supuesto, porque hay que asumir que es brillante. Pero bueno, es un fariseo. Y luego están los esenios. Los esenios es una secta a la que tú te integras de manera voluntaria, no es un tema de nacimiento, es una secta segregada que no está de acuerdo con casi nada de la práctica del judaísmo y que viven en monasterios, alejados, en comunidad, compartiendo todo. Hay muchas teorías que dicen que Jesús, por lo menos por un tiempo, seguramente estuvo con los esenios, donde al parecer sí que estuvo, y quizás como maestro Juan el Bautista. Y luego están los celotas, que son la inmensa mayoría del pueblo, el pueblo burdo, pobre, dominado, que trata de llevar a cabo su práctica religiosa como puede. Todo esto para contarles que diferentes versiones del judaísmo tienen diferentes ideas, porque en general en el cristianismo lo que se nos dijo es, los judíos están esperando al Mesías, y entonces Jesús era el Mesías. Y la versión simplista del cristianismo, que además es, los judíos estuvieron toda su vida esperando al Mesías y cuando llegó no lo reconocían. Y lo primero que hay que ubicar es que no todos están esperando al Mesías. Los saduceos no, ni tantito. Los saduceos, esta clase de hasta arriba, los que dominan, no creen en el alma inmortal, no creen en una vida después de la muerte, no creen en la reencarnación, cuando muchos judíos sí creen en la reencarnación, no están esperando la llegada del Mesías, no están esperando la llegada de un futuro reino de Dios. Ellos están en la cima, ellos están a todo dar así como están, no necesitan promesas, necesitan promesas los demás. Pero bueno, el tema es que cuando empezaron a surgir las teorías mesiánicas, son justo los libros proféticos los que te hablan de la llegada del Mesías. Y los libros proféticos son escritos quizás todos ya a partir del siglo IV antes de Cristo, pero se refieren a épocas que van del siglo VIII, o sea, del siglo VIII antes de Cristo a tiempos de la dominación griega, siglo IV. Esa es la época del ministerio de los profetas. Son los profetas los que te hablan de un Mesías que va a venir a liberar al pueblo. Pero de pronto es, oye, pero si este pueblo ya está establecido, ya hicieron su reino de Israel, el Mesías los va a liberar de qué o de quién, si ya son un reino independiente. Y si bien, claro, hay muchos otros pueblos que de pronto conquistan a los hebreos, el Mesías de quien principalmente tiene que liberar al pueblo es de sus reyes. Es una religión completamente diferente la que practica la realeza hebrea que la que practica el pueblo. Y de pronto, siempre digo, a ver, el mejor ejemplo, ¿no? El majestuoso, el fastuoso templo de Salomón, como te lo describen, enorme, lleno de oro, con, si hacemos caso al muro de los lamentos, como si fuera una pared del templo, pues con estos bloques de madera que pesan toneladas, un templo enorme. ¿Cómo se construye un templo así? En todas las épocas de la historia antigua, a latigazos. O sea, en todas las épocas, no pensemos en un pueblo hebreo feliz que cantan y bailan mientras mueven piedras para construir el templo. Están sometidos por sus reyes. Y finalmente,
reyes que son muy paganos, muy idólatras y muy poco creyentes aparentemente. Entonces tienes a un pueblo que sigue diciendo, esto no está bien, ¿no? Todavía están esperando a ese Mesías. Los fariseos esperan a un Mesías. Por eso viene también lo de nadie es profeta en su tierra. Parece que los fariseos no están dispuestos a aceptar que el Mesías será un hombre simple que nazca entre los fariseos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el tema es que los persas están esperando al Mesías. Eso es una realidad contundente. Para los persas, solo hay un Dios. Dios creó al mundo. Dios creó el bien y el mal, o más bien de Dios emana el espíritu del bien y el espíritu del mal en eterno combate. Entonces Dios crea al ser humano con libre albedrío para que él sea el que tenga que elegir entre el bien y el mal. Y luego Dios generará un fin de los tiempos o fin del mundo, después del cual habrá un juicio final, porque según hayas elegido el bien o mal, pues te toca premio o castigo. Y todo eso lo cuenta el profeta del mazdeísmo, que es Zaratustra, que antes de morir, la última profecía del profeta Zaratustra a sus discípulos es que esperen con atención porque vendrá un Salvador a redimir a la humanidad. Muy importante, el Salvador de los persas no viene a redimir a los persas, viene a redimir a la humanidad. Porque los persas entienden muy bien, si solo hay un Dios, Ahura es el Dios de todos, es el Dios de todo, es el Dios de la humanidad, no el Dios de los persas. Justo el imperio persa en el que se desarrolla el mazdeísmo, este imperio persa, es un imperio universal. O sea, el imperio persa del siglo VI antes de Cristo domina a todos los pueblos conocidos de la época, bueno, menos China. Domina el norte de la India, todo el Asia Central, la meseta de Irán, el norte de Arabia, el Cáucaso, el Medio Oriente, Egipto y el mundo griego. Justo es un imperio universal. El dios de este imperio universal, seguramente cuando surge el mazdeísmo y Persia, pues en este núcleo persa, estará muy claro que es el dios de los persas y el salvador de los persas. Conforme el imperio persa se hace tan grande y abarca a todos los pueblos hasta llegar a ser un imperio universal, pues tiene sentido que su religión se haya ido transformando hasta asumir que su Dios pues es el Dios de todos, lo cual finalmente le da todavía más estatus al emperador, y que por lo tanto el Salvador que esperan pues no puede ser más que el Salvador de la humanidad. Es una historia muy parecida a la hebrea, con la diferencia de que la historia hebrea, yo digo que siempre estuvo plagada de, bueno, estuvo y está plagada de ego, porque sigue siendo este tema de no haber nuestro Dios que le habló a nuestro pueblo y que nos va a mandar un Mesías a nosotros para salvarnos o liberarnos, no sabemos de qué, pero a nosotros. O sea, sigue siendo este tema de la exclusividad de Dios. Y claro, seguramente así empezó entre los persas cuando eran pues una tribu pequeña de la meseta de Irán. Lo que pasa con los hebreos es que son una pequeña tribu del Medio Oriente que nunca pasó de ser una pequeña tribu del Medio Oriente. Entonces, pues tiene mucho sentido que siempre hayan asumido al dios de la tribu como de ellos, ¿no? Y que hasta la fecha entonces se mantiene el relato porque así se ha enseñado por generaciones. ¿Por qué decimos que es el dios de los hebreos? Es muy fácil, porque Dios le habló a un hebreo. Y dices, ¿así? ¿Cómo? Y dices, bueno, pues Dios le habló a Abraham. Y dices, bueno, sí, de Abraham ni siquiera teníamos certeza de que fuera hebreo. De hecho, todo parece indicar que Abraham, pues es acadio o sumerio, ya que vive en Ur. Pero bueno. Luego, ¿a quién le habló Dios? No, pues Dios le habló a, a Isaac. Dice, bueno, Isaac, el hijo de Abraham, el sumerio, que vive en Cananea. Bueno, y es hijo de Sara, que también es sumeria. Bueno, pues entonces sería Isaac el sumerio, ¿no? Jacob, pues Jacob de Canaán, pues entonces es cananeo, ¿no? Moisés, en una de esas egipcio. Pero el tema es que el pueblo hebreo se cuenta la historia de, a ver, Dios le habló a un hebreo, Abraham. Dios le habló a un hebreo, Moisés. Y dices, bueno, pero ahí es donde yo digo que está metido el ego en el relato, porque dices, bueno, a ver,
Dios no creó hebreos sino hebreos, aunque justo el rato de ellos parte de la base de que sí, Dios creó seres humanos. Y entonces tú puedes decir, Dios le habló a un hebreo, Moisés, por lo tanto el mensaje es para nosotros los hebreos. Dices, bueno, pero antes de que nosotros inventáramos las etiquetas, pues Moisés es un ser humano. Entonces podemos decir, Dios le habló a un hebreo para darle un mensaje a los hebreos, o podemos decir, Dios le habló a un humano para darle un mensaje a los humanos. Por supuesto, el pueblo hebreo no toma esa versión. Entonces te quita un poco esa exclusividad que te hace sentir muy bien. Precisamente una de las innovaciones del cristianismo, esto por lo menos es lo que establece San Pablo, Saulo de Tarso, es que sí, que Dios selló esta alianza con el pueblo hebreo, pero que a través de Jesús lo que Dios ha querido es ampliar la alianza a toda la humanidad. Por eso el cristianismo precisamente se puede ubicar como católique, en griego universal, ¿no? Porque es la idea de Dios amplió el pacto con toda la humanidad. Bueno, pues total que otro tema muy importante, bueno, déjame ver si no se está yendo nada de los hebreos, creo que no, bueno, nada más ver qué bonito es esta parte donde los persas esperan un salvador de la humanidad, insisto, ellos sí lo ven ya como la humanidad porque su imperio abarca a toda la humanidad de ese tiempo. En una de esas, si hubieran conocido a los chinos, hubieran pensado que el salvador no era para ellos, no están, pues cada quien lo ubica desde su mente, el pueblo hebreo que nunca pasa de ser la tribu, tiene un dios de la tribu, el imperio persa que abarca al mundo, pues tienen un dios imperial que abarca al mundo. El tema es que los persas están esperando al Salvador de la humanidad. Cuando nace Jesús, nos cuenta el Evangelio, es visitado por los reyes de Oriente, es decir, persas, los magos, como realmente dice, los magos de Oriente. Los magos de la palabra sánscrita maya, porque el imperio persa trae toda la influencia de la India, precisamente, maya, que quiere decir ilusión. Dentro del mundo persa, estos magos, como los tres que van a visitar a Jesús, se les llama magos precisamente porque son los que tienen el dominio sobre la ilusión del mundo. Es decir, entienden que el mundo es una ilusión y entienden cómo se manejan los símbolos dentro de esta ilusión y cómo puedes hasta alterar la ilusión. Por eso son magos. Y por eso estos magos de Oriente son astrólogos. Finalmente la astrología, la posición de los astros, pues es parte de este mundo ilusorio. Pero el planteamiento de los persas es, si bien este mundo es ilusorio, Dios se manifiesta en el mundo a través de su espíritu para que aprendamos cómo liberarnos de la ilusión. Y los astros pues, son parte de los símbolos que usa Dios. De ahí esta idea de tres magos de Oriente, es decir, tres magos mazdeístas persas, de una religión que espera al Salvador y que después de leer los astros deciden que ha nacido el Salvador, no el Salvador de los judíos, el Salvador de los persas. Si los judíos no lo reconocen como su Salvador, problema de los judíos. Claro, tampoco es que los persas mazdeístas lo reconozcan, porque al final el imperio persa se acabará siendo musulmán, señalando, por supuesto, de manera muy importante que los musulmanes creen en Jesús, ¿no? Pero bueno, entonces en el pasaje de los Reyes Magos, pues tenemos cómo se une muy bonito una tradición hebrea con una tradición persa y que la unión de estas dos tradiciones termina siendo el origen de la tradición cristiana. Bueno, un concepto muy importante que le va a tocar manejar al pueblo hebreo, porque lo van a manejar todos los demás pueblos, que viene de Egipto, es precisamente el concepto de Mat. Estoy seguro que de la Mat hemos hablado muchas veces, siempre les comento que de ahí viene la palabra matemáticas, porque precisamente la Mat es como le llaman los egipcios al orden cósmico. No olvidemos que entre los egipcios también existe todo lo que existe. Tengo un... A ver, pues algo tiene que poner de novedad. Tengo un micrófono que callar. Ah, sí. Qué diferencia. Bueno, entonces, recordemos que en los egipcios también tenemos entonces un Dios que crea de la nada, un Dios que crea a través de la palabra. También tenemos
en el mito de Isis de Ra y de Isis, un dios que con el paso del tiempo va perdiendo su poder sobre la tierra, un poco como está en el relato bíblico antes de Noé, que no es que Dios pierda poder, sino que los hombres se van alejando de Dios, y el propio Dios dice, cada vez mi esencia divina se borra más en el hombre. Con Ra pasa lo mismo, que Ra envejece y los hombres cada vez le hacen menos caso. Y así como el Dios bíblico dice, los voy a destruir a todos con un diluvio, recordemos, Ra dice, les voy a mandar a Isis, la madre tierra, en forma de Sekhmet, la leona, para que los destruya a todos. Al final, igual que el Dios bíblico, se apiada y tranquiliza a Sekhmet, que se convierte en la diosa Bastet, que es un gatito doméstico, y por eso los egipcios veneran a los gatos, o veneraron a los gatos durante prácticamente toda su historia. Pero bueno, el tema es que una vez que Ra se limita a estar en el cielo observando, todo lo que queda son los hombres en la tierra, el dominio de Isis. Y ahí, en los dominios de Isis, parece que las tinieblas o el desorden, conocidos como Apep, con la palabra Apep, están siempre amenazando a la humanidad. Y entonces, el faraón es un representante de Ra. Ra ya se limita a estar en forma de disco solar, siendo. Ahora es el faraón quien en nombre de Ra, en nombre de Dios, tiene que gobernar. Y la principal función del faraón es que en Egipto prevalezca la Mat, es decir, el orden cósmico. Entonces, el concepto Mat va a ser importantísimo porque además de Egipto va a llegar a todos lados, pero particularmente al mundo griego, y es esta mezcla de griego y egipcio pues, lo que permeó después en todo el mundo helénico y en el mundo griego. Entonces veamos un poquito de esta Mat. ¿No? Mat o Mat con apóstrofe. Originalmente no era una diosa, después sí ya en los últimos, es decir, en la última etapa de Egipto, o sea, justo en el nuevo imperio, a partir del siglo XIV antes de nuestra era, ya existe la diosa Mat, digamos, se le dio personificación, pero desde el principio no era una diosa, simplemente Mat era el símbolo de la verdad, de la justicia y la armonía cósmicas. Como les pongo aquí, al principio era un concepto, con el paso del tiempo lo hicieron más concreto y resulta, lo cual tiene sentido, ya que entendemos que la mitología es un relato simbólico, ya en el nuevo imperio egipcio se va a asumir a Mat como la diosa de la sabiduría y es una hija de Ra. Y pues claro, el orden cósmico viene de Ra, entonces eventualmente Mat se convirtió en una diosa hija de Ra. Es, como les pongo aquí también, un concepto abstracto que representa el equilibrio y la armonía del cosmos. Asumiendo eso, el cosmos tiene un orden y es importante conservar ese orden. Recordemos otra constante de prácticamente todos los relatos mitológicos del mundo, siempre tienen alguna epopeya donde un dios, un héroe, dioses, varios héroes, mezcla de estos, semidioses, como en el caso de los griegos, luchan contra diferentes seres que representan al caos. Entonces, la lucha contra el caos para establecer el cosmos es lo contrario de caos. Justo, cosmos es orden. Por eso le llamamos cosmos al cosmos hoy en día, ¿no? Pero justo cosmos viene de orden, como lo contrario al caos. Entonces, cosmos en sí mismo implica un tema de orden. Entonces, la Mat es ese orden que impregna todo el cosmos. Pero, otra cosa que no hay que olvidar es que todas las tradiciones que tienen un relato de los dioses que vencen el caos, también tienen rituales cíclicos, ¿no? Al año, que te replican la guerra contra el caos, porque tienen un concepto muy claro y es el cosmos, el orden contra el caos, no es algo que se estableció una vez al principio y ya. De alguna manera, aunque no usen el lenguaje científico, tienen muy clara la ley de la entropía, ¿no? Es decir, que si dejas el mundo a su libre arbitrio, todo tiende a la disipación de la energía, al desorden y al caos. Es decir, que el cosmos original, el orden original, está puesto ahí por Dios o por los dioses que te dan este cosmos, este orden. Y a partir de ahí se le encarga al ser humano.
Entonces, el ser humano tiene que seguir aplicando la fuerza, el esfuerzo, la energía para mantener el cosmos ordenado. Dicho de otra forma, recordemos, a nivel leyes científicas tenemos la ley de la entropía, ley newtoniana, ¿no? La ley de la entropía o la ley de la disipación de la energía, que justo lo que dice es todo sistema con energía tiende a perder energía, lo cual nos lleva a que todo sistema organizado tiende a perder ese orden. La única forma de que se mantenga el orden en un sistema organizado es aplicar energía. Eso es Newton. Entendido por los egipcios, es el cosmos que nos brindaron los dioses después de derrotar al caos, no se va a mantener por sí solo. Hay que trabajar en él de manera constante o lo volveremos a perder. Y el que tiene que encabezar esa labor por encima de todos, pues es Faraón, ¿no? No hay de otro. Entonces, Mat va a ser un concepto que va a estar en todos lados, ¿no? Entre los griegos, más adelante, se va a hablar de logos. Y justo el logos es la inteligencia divina, que no está en la mente de Dios, sino impregnada en todo el universo, como parte del universo. De los primeros filósofos en mencionar al logos entre los antiguos griegos está Pitágoras. Y Pitágoras pasó 20 años de su vida estudiando en Egipto, precisamente. Que claro, era conocido como el Egipto, ¿no? Era así, wow, la cuna de la sabiduría. Entonces, ir a Egipto a conocer los misterios herméticos, que ya hablaremos de ellos, ¿no? Los misterios herméticos. Pitágoras estuvo 20 años ahí, y por eso cuando regresa de Egipto a Siracusa, ¿no? La actual Sicilia, lo que hace Pitágoras es fundar una secta, la secta de los matemáticos, la secta de los matemáticos. Justo. Él es el que usa el nombre, ¿no? Matemáticoi, es palabra griega que usa Pitágoras tomando el mat egipcio, y pues de ahí vienen las matemáticas. Los matematicoi de Pitágoras, es curioso, creo que se los he comentado, ya no tengo muy claro porque ya les he comentado muchas cosas, luego se me va que sí y que no, pero bueno, que Pitágoras tiene básicamente una secta religiosa, que hoy en día no ubicamos a Pitágoras como un místico religioso cuando es todo un iluminado, porque lo ubicamos como científico. Lo ubicamos como científico porque nos aprendimos de memoria en la prepa que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, aunque no sepamos para qué demonios sirve, y nos aprendimos que ese es el teorema de Pitágoras, y ubicamos a Pitágoras como un matemático, justo lo es, como un geómetra, justo lo es. Lo que no nos dejan claro es que Pitágoras y sus matemáticos lo que buscan es a Dios. Las matemáticas, como hoy las conocemos, es la forma en la que ellos buscan a Dios y en las que ellos expresan este orden cósmico que podemos ver en las matemáticas, ¿no? Pero en realidad todos los planteamientos de Pitágoras pues, son absolutamente místicos, más allá de sus matemáticas. Entonces, bueno, el logos griego se refiere al orden cósmico. Hay una palabra en hindú que es dhyana o dhyan. Dhyan, que es la palabra en sánscrito de la cual en español decimos meditación. No se refiere al acto de meditar. Desde ahí hay un gran error, ¿no? Pensar que meditar es un acto, cuando justo meditar es la ausencia del acto. El problema es que dhyan en sánscrito se refiere a un estado de la mente. Y en las lenguas modernas lo tenemos como un verbo, ¿no? Entonces, claro, tú dices meditar, esa terminación, el verbo implica acción. Entonces, cuando decimos meditar, pensamos, voy a meditar, ¿no? Me siento en silencio con un mantra. Estoy meditando. Cuando si estás, o sea, el estoy implica una acción recurrente, ¿no? Entonces ya no estás meditando. Lo correcto sería decir, no voy a meditar, es voy a practicar. Estoy practicando. ¿Qué estoy practicando? Estoy meditando. Estoy practicando con mi mente para alcanzar este estado de inmovilidad llamado meditación. Bueno, la sánscrito de la India es dhyan.
Dhyan, que bueno, para mayor referencia cultural, el hinduismo usa esta palabra, dhyan, para referirse al estado meditativo. El budismo va a usar esta palabra, igual, dhyan, para referirse al estado meditativo. El budismo se extendió por el Asia Oriental. El budismo llegó a China y la palabra dhyan en China se tradujo a chan. Entonces, hasta la fecha existe en China, porque sí está permitido y existen escuelas en casi todo Occidente, el llamado budismo Chan. El budismo Chan es el budismo meditativo metafísico de China. Y cuando desde China este budismo Chan cruzó el mar y llegó a Japón, pues en la traducción al japonés quedó en Zen. Entonces el budismo Zen de Japón, que es meditación abstracta pura, viene del budismo Chan de la India, que es lo mismo que viene del Dhyan, que es la Dhyana o la Dhyan del hinduismo, ¿no? El estado meditativo, que se refiere al Tao, del original taoísmo chino, el orden absoluto de los contrarios, y en persa, en la religión más deísta persa, y la palabra, como podrán notar, viene también del sánscrito, tienen el concepto daena, para referirse al logos o para referirse a la mat. Es decir, que de alguna forma todas las tradiciones religiosas tienen esta idea de el orden cósmico. Es curioso, en la tradición hebrea no existe como tal una palabra. Bueno, sí, sería la ley. O sea, no existe una palabra distinta, ¿no? Para referirse a este orden establecido por Dios. Para ellos es la ley, porque justo es la pretensión de nuestra comunidad humana, se rige por la ley que nos dictó Dios. Entonces, por eso no usan una palabra distinta. Pero al final es la misma idea. Regir tu vida por esta ley es lo que te va a hacer vivir en armonía. En árabe, la palabra es sharia. En el mundo moderno, supongo, todos hemos escuchado, aunque sea llena de prejuicios el concepto, todos hemos oído hablar de la sharia. La sharia es la ley islámica. Y aunque ellos lo toman mucho más directo del judaísmo que de todo lo demás, se refiere a lo mismo. La sharia es el orden cósmico, que lo establecido por Dios, pero que en el mundo de materia, donde todo se disgrega y todo tiende al caos, los seres humanos tenemos que aplicar energía para mantener el orden cósmico. En este caso, nuestra energía es nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos alineados a la voluntad de Dios. Eso sería la Sharia, para tener una comunidad como Dios manda. Entonces, al final, todas las tradiciones del Medio Oriente tuvieron una palabra para referirse a esto, ¿no? Entonces, Mat estaba ligada al faraón, que es el representante de Dios, que tiene que mantener este orden. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. La principal chamba del faraón es mantener el orden de dos formas. Una, la lógica, ¿no? Aplicando la ley, también asumiendo que la ley en Egipto es la ley de Dios. Entonces, aplicando la ley para vivir como los dioses mandan y hacer ofrendas, porque de alguna forma sí se asume que hay que hacer sacrificios rituales que agraden a los dioses para que nos ayuden a mantener la mata. Y entonces, claro, dado que Ra, recordemos, hemos visto tantas veces, Ra se manifiesta diciendo, yo soy el sol que da vida, al amanecer soy Kepri, que es el escarabajo, que cuando el sol toca la tierra, ¿no? Sale de la tierra. Al mediodía soy Ra, que es el sol en toda su gloria, y al atardecer soy Atum. Y les he comentado, Atum, y es la idea del cordero sacrificial, precisamente. Se sacrifica en forma de cordero, el sacrificio común que hacen los egipcios es el cordero. Y esa es quizás la principal tradición que los hebreos se llevan de Egipto y mantienen toda su historia hasta hoy, ¿no? Sacrificar el cordero. En fin, entonces el faraón tiene que mantener el orden a través del cumplimiento de la ley. Bueno, perdón, son 3 puntos. El cumplimiento de la ley en el pueblo, pero un segundo punto o derivado de ese sería el cumplimiento
cumplimiento de la ley en la persona del faraón. Es decir, el faraón tiene que tener un comportamiento ético perfecto. Finalmente, él es la encarnación de Dios, ¿sí? Y bueno, las ofrendas como parte simbólica. Finalmente, justo los rituales son símbolos que están ahí para recordarnos cosas. Son los rituales de ofrenda del cordero que se hacen a diario, públicamente. En el momento en que todos participan en un ritual, cuando conoces el símbolo del ritual, el ritual sirve para que tú te estés recordando a ti ese significado. Es decir, si todas las tardes estás presenciando el sacrificio del cordero, pues te queda claro, es que hay que estarnos sacrificando. Y el sacrificio para el pueblo común es algo tan simple como el esfuerzo que tienes que hacer por ser un buen creyente, un buen practicante, una buena persona, un buen ser humano y seguir las leyes, básicamente. Es, ¿cómo es posible que se me esté yendo la palabra en árabe? Jihad. Esa es la yihad de los musulmanes. Otra palabra muy prostituida y que entonces no entendemos bien, pero yihad no significa guerra santa. Yihad es una palabra árabe que literal significa esfuerzo. Y se refiere al esfuerzo que tienes que hacer tú a nivel personal, que es tu única chamba, para mantener el orden cósmico, para mantener la Sharia, para mantener la ley de Dios, siendo un buen creyente. Ya no sacrificas animales, es un sacrificio de tu ego. Tienes que sacrificar tu ego todos los días. De ahí que la palabra yihad, aunque signifique esfuerzo, tenga esta connotación de guerra santa que sí le dan los musulmanes. Pero por guerra santa nunca se refiere a vamos a matar al infiel. La guerra santa es la guerra que haces contra ti mismo para ser un buen practicante, básicamente. Todo viene de Egipto. Es que literal, en términos de religión, todo lo que viene de Egipto viene de India o de Mesoamérica, pero como eso es una tradición muy muerta, bueno, le queda muy poquita vida en muy pocos lugares, ¿no? Entonces, bueno, el faraón pues tiene que estar encargándose de que esta más prevalezca. Y pasa una cosa muy curiosa en Egipto, que también va a ser una gran herencia del pueblo hebreo. Se asume en Egipto que la bonanza de Egipto, la bonanza del reino, es resultado de que el faraón está haciendo bien las cosas. Ahora, con el paso del tiempo, recordemos que esto lo vimos al principio, cuando hablábamos de los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos y el libro de los muertos. Los textos de las pirámides, que son los conjuros y sortilegios grabados en las cámaras mortuorias de las pirámides, que son para ayudar al faraón a transitar por el inframundo, tener un buen juicio final, morir y resucitar y tener vida eterna. Ya habíamos dicho, claro, están en las pirámides porque esto es solo para el faraón. Cuando siglos después encontramos la misma información, ¿no? Los mismos rituales en sarcófagos de mucha gente, que es a lo que le llamamos los textos de los sarcófagos, yo les decía, es la democratización del más allá, porque ya se asume que, bueno, que en general, pues todos entre la clase noble y pudiente también pueden tener esta vida eterna que tiene el faraón y por eso pues, en sus sarcófagos se ponen estos textos. Y ya a partir del 1500 antes de Cristo, que es cuando podemos ubicar estos papiros conocidos como Libro de los Muertos, que es cuando justo es para todos, cuando se asume, pues en realidad cualquiera en el pueblo puede participar de la vida eterna. Y así como se va dando una democratización de esta vida eterna, todos pueden participar del más allá, claro, eso también implica más responsabilidad para todo el pueblo, porque entonces todos tienen que colaborar en la MAT. Cuando solo el faraón podía tener esta vida eterna, solo el faraón era responsable de mantener el orden cósmico. Ahora que todos podemos tener vida eterna, pues todos tenemos que portarnos bien para participar de nuestra manera con la MAT. Por eso les digo que el faraón está haciendo bien las cosas. Conforme se va democratizando la religión, pues se va entendiendo que la bonanza en Egipto es resultado de que todos en Egipto, faraón y pueblo, estén haciendo bien las cosas. Y al revés, por supuesto, toda crisis o catástrofe es porque la MAT se ha roto. Y romper la MAT es romper el pacto sagrado de la humanidad con Dios. En el caso de Egipto.
El pacto sagrado es mantener la mat. Si no mantienes la mat y rompes el pacto sagrado, entonces te esperan crisis o catástrofes. Antes solo se le podía atribuir al faraón, ahora a todo el pueblo. Y esto es una herencia del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Porque esta idea de, bueno, tenemos un pacto con Dios y Dios nos prometió una tierra y una gran descendencia y bonanza y un montón de bendiciones. Y la historia del pueblo hebreo siempre se ha interpretado a la luz de cada episodio de nuestra vida que es catastrófico, que nos invadan los asirios, que nos invadan los persas, que nos invadan los griegos, que nos invadan los romanos, que nos expulsen los romanos. Toda catástrofe de la historia hebrea es porque no han cumplido bien con el pacto. Lo cual, claro, es un sentimiento de culpa colectiva tremendo. Pero esto es una herencia que viene de Egipto también, de hay un pacto con la divinidad, el pacto lo mantenemos nosotros con nuestros pensamientos y acciones, y si no cumplimos nuestra parte del pacto, la divinidad no cumple la suya. Entonces, cuando nos está mal, cuando nos está yendo mal, es la forma que tiene Dios de decirnos, pues es que no estás cumpliendo tu parte, no estás preservando el orden cósmico, ¿no? Y entonces, pues bueno, así las cosas, ¿no? Bueno, esto nada más para que no se nos vaya la cronología, que es relativamente importante. Estas, pues aquí lo tienen en la clase grabada y recuerden que yo les mando la presentación, además de que también le pueden tomar una foto o lo que sea, pero bueno, que no se molesten en apuntar si no quieren. Un poquito lo que les decía, ¿no? Que hay un Reino Unido de Israel desde el siglo X antes de Cristo, en torno al 1004 antes de Cristo, que el reino se divide entre el 930 y el 925. 925 hay una fecha histórica muy clara para los egipcios. Los egipcios saquean el templo de Salomón, lo cual nos habla de que 600 años después del Éxodo, sea lo que sea que haya sido el Éxodo, sigue teniendo problemas con Egipto. Pero bueno, es un saqueo de los egipcios. Y pues bueno, ¿no? Ya establecidos los hebreos, el imperio asirio crece y los conquista en el año 732. Luego el que crece es el imperio babilónico, que los conquista en el 586, los conquista y destruye el templo de Jerusalén. Y aquí hay dos fechas fundamentales, ¿no? Porque entonces Babilonia los conquista en el año 586 a.C. y toma a la población de Jerusalén y los deporta a Babilonia como esclavos. Y 2 generaciones después, 521 a.C., cuando el que está creciendo es el gran imperio persa, Ciro el Grande, rey de los persas, libera a los hebreos de Jerusalén. Hay que decir que no es que libere a los judíos. Ciro es un hombre muy adelantado a su tiempo, es probablemente el precursor de los derechos humanos. Hay un documento histórico conocido como el Cilindro de Ciro, que es justo un cilindro de piedra o de barro, no estoy seguro, con inscripciones grabadas, que trae una serie de leyes prácticamente ancestras de los derechos de autor, digo, de los derechos humanos, porque Ciro, el grande rey de los persas, establece que todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido humanos, tienen ciertos derechos inalienables, entre ellos la libertad. Entonces, el imperio que va creando Ciro el Grande no se constituye sobre la esclavitud. Van liberando pueblos, liberando de sus anteriores opresores. Ahora, todos van a ser súbditos persas. El tema es que no bajo un régimen de esclavitud, que también es una, más allá de la humanidad o el humanismo de Ciro, me parece que es una visión inteligentísima. Un pueblo al que tienes esclavizado, ¿no? Para que sean tus tamemes, que te construyan cosas, no te genera tanta riqueza como un pueblo libre al que lo dejes trabajar y hacer comercio y hacer lo que quieran y generar riqueza y cobrarles impuestos. Al final resulta que cobrar impuestos te rinde muchísimo más, aunque a tus trabajadores tengas que pagarles, que tener a la gente esclavizada. Eso Ciro lo entiende perfectamente. Pero bueno, el tema es que Ciro el Grande libera a los hebreos de Babilonia y hasta los ayuda económicamente para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Ciro es una figura importantísima para a partir de ese momento, el pueblo hebreo, no todos vuelven a Jerusalén, tienen derecho de volver a Jerusalén, muchos en el templo, y aprovechando esta libertad que les ha dado Ciro, muchos se quedan en la ciudad de Jerusalén, sobre todo en aquella época,
y muchos somos un pueblo hebreo un tanto disperso, lo cual nos habla de que para esta época, antes de esta época, evidentemente ya estaba escrita la Biblia, la cuestión al pueblo hebreo, ¿no? Que ya tienen qué tradiciones y qué rituales tienen que llevar a cabo para poder considerarse un pueblo. Entonces, bueno, van a ser liberados por Ciro el Grande y van a ser parte del imperio persa desde esta época hasta que la zona es conquistada por Alejandro. Alejandro, que era un gran admirador de Ciro el Grande y esos mismos derechos, la religión, respetó la religión hebrea. Entonces ahora los hebreos viven bajo dominio griego, con cierta libertad. Cuando las cosas sí selectibles es que ahí sí, terrible, ¿no? Y poco después de la muerte de Jesús, a que los judíos no asumen como Mesías, sigue habiendo muchos judíos. A ver, la época de dominio romano es la época de oro de los Mesías, nacía un Mesías cada semana, porque justo, esta es una época de un dominio fuerte, de un dominio terrible, porque finalmente están bajo dominio persa, están bajo dominio griego, pero están en el estatus de ciudadanos, ¿no? O de súbditos libres, en general con todos sus derechos y libertades, con un poco más. Roma sí es de los que ejercen un dominio brutal, ¿no? Y el dominio romano no fue bien recibido por ningún judío, y es cuando están convencidos de que si en algún momento Dios tiene que mandarnos un libertador es ahora. Entonces, por eso la espera mesiánica está a la orden del día en tiempos de Jesús. Por eso se lo atribuyeron a Juan el Bautista, por eso se lo atribuyeron a Jesús. Y ante la muerte de Jesús crucificado por orden romana, la inmensa seguían en la forma que fuera, asumen que todos están esperando una liberación política. Son muy pocos, desde luego, los apóstoles, los que muchos de ellos sí, pero los que van a poder hacer la transición a entender que la liberación que ofrecía Jesús pues era espiritual, ¿no? Pero claro, para cuando muere Jesús, no siendo el Mesías para la inmensa mayoría de los hebreos, eso quiere decir que el puesto sigue vacante y siguieron surgiendo muchos Mesías, que sí abiertamente convocaron a la rebelión del pueblo hebreo contra Roma, lo cual generó el estado de las llamadas guerras judeo-romanas entre el año 63 y 153 después de Cristo, en su momento así álgido en el año 70, cuando los romanos destruyen Jerusalén, no dejan piedra sobre piedra, destruyen el templo y salan la tierra para que nada vuelva a crecer, o sea, al estilo romano. Ya te derroté y ahora te destruyo como nunca te van a haber destruido, ¿no? Y claro, muy importante esto porque con estas guerras judeo-romanas y esta destrucción del templo en el año 70 y la destrucción de toda Jerusalén y la salación de la tierra, pero por encima de todo esto también Roma hizo un edicto de expulsión de los judíos. O sea, el Imperio Romano expulsó a los judíos de Jerusalén y se les prohibió. Podían vivir cerca, pero nadie, ningún judío pudo volver a vivir en Jerusalén. Aquí viene lo que ellos llaman la diáspora, la dispersión del pueblo. La inmensa mayoría se quedan cerca, va a haber judíos que se van a ir a Alejandría, muchísimos se van a Alejandría, muchísimos viajan al sur a Medina, luego por eso en tiempos del profeta Muhammad había una gran comunidad judía en Arabia, otros tantos se van a Damasco, otros a Babilonia, a Persépolis y otros más habitados se lanzan al Mediterráneo, pero bueno, aquí viene la gran dispersión del pueblo hebreo en una época en la que ya tienen perfectamente armado todo su corpus de tradiciones, rituales, dogmas y demás, y bueno, por eso la dispersión no los aniquila como pueblo. De hecho, no solamente no los aniquila como pueblo, les da la base del discurso hebreo a partir de entonces, ¿no? Recuperar Jerusalén. Y bueno, a partir de entonces, pues ya los hebreos son otra historia, pero en fin, el tema es que el relato monoteísta que ellos hacen, pues será la base del relato cristiano y del relato musulmán. Por eso es tan importante el relato que hace un pueblo tan pequeñito,
porque es la base del relato en el que hoy creen 3.500 millones de seres humanos. Pero bueno, que este relato monoteísta que hace el pueblo hebreo, pues tiene otras raíces, que es todo lo que han traído de Egipto, la influencia que tienen de los dioses fenicios, como el Baal Marduk, de los que ya vimos, y el monoteísmo persa. Entonces, eso es lo que se termina conjuntando en el relato monoteísta hebreo, que será la base del cristiano y el musulmán. Falta un componente que será más cristiano que hebreo, que es la filosofía griega. Porque finalmente, aunque el relato religioso monoteísta del cristianismo es el hebreo, la teología que va a ser el cristianismo estará basada en la filosofía helénica. Entonces, pues bueno, el monoteísmo que tenemos hoy en la tradición judeo-cristiana islámica, por más que se asuma como una revelación, lo podemos asumir como revelación si queremos. El tema es entender que no es una revelación súbita. Estamos hablando de un relato religioso, teológico, que se construye a lo largo de más o menos 1000 años. Entonces, ese relato, pues evidentemente, es muy complejo. Entonces, bueno, ahorita ya no, porque sería muy complejo, pero la semana que entra, de manera, ver estos mitos fundamentales, muchos de estos mitos fundamentales hebreos son precisamente egipcios y persas. Y algunos de ellos me atrevo a dar que, o por lo menos, ¿no? Lo cual, el imperio persa, o sea, el imperio Medio Oriente, que por supuesto que tiene influencia del hinduismo, y que además en tiempos de Alejandro, me regreso un tantito a este mapa, ¿no? Bueno, primero a este, ¿no? Para que justamente como de este lado, en el medio, toda una zona montañosa, ¿no? Toda la meseta, es una gran barrera natural parte del mundo, y esta otra, que es el Indostán. El imperio persa, que nace justo acá en la meseta de Irán y se extiende tanto a Oriente como a Occidente, pues terminará siendo entre estos dos mundos. El imperio persa tiene mucha influencia del hinduismo y gran parte, la parte más metafísica de esta influencia, está súper presente en la teología cristiana. Y si bien en torno al siglo, al Buda, en torno al siglo VI, el budismo, porque primero, claro, el Buda predica en la India y por el río Ganges hasta llegar a Varanasi, ¿no? Es la zona de prédica del Buda. En el siglo IV antes de Cristo, en tiempos de Alejandro, hay un gran gobernante acá, el emperador. Fue un gran promotor del budismo, se encargó más allá del río Indo, y es justo la época de Alejandro. Entonces, en tiempos de Alejandro, los monjes budistas llegaron tan lejos como el Medio Oriente. Yo no sé si muchas de las cosas filosóficas, místicas del mundo griego, cristiano, gnóstico, es por esta relación con el hinduismo y el budismo, o si volvemos a lo mismo, ¿no? O hay Dios o no hay Dios.